Elena G. de White advirtió: la membresía no garantiza salvación. Millones creen que pertenecer a la iglesia correcta los salva automáticamente. Pero hay un testimonio profético que expone este engaño mortal. Dios no reconoce instituciones, reconoce corazones transformados. Y en los últimos días, muchos religiosos quedarán fuera mientras Él llama a los fieles. Lo que viene revelará quién realmente le pertenece a Dios. Y el tiempo para prepararse está terminando ahora. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete a este canal. Cada video que publicamos aquí está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la verdad bíblica que Dios ha revelado para estos tiempos finales. Y si este mensaje toca tu corazón, déjame un like, porque eso me ayuda a llevar esta advertencia profética a más personas que necesitan escucharla. Y hay algo más que quiero pedirte. Si alguna vez has sentido la inquietud espiritual de saber si realmente perteneces a Dios, o si tu membresía religiosa es suficiente para tu salvación, déjame un comentario compartiendo lo que sientes. A veces, expresar esa lucha es el primer paso hacia la claridad espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy puede transformar tu vida espiritual para siempre. Elena G. de White advirtió algo que la mayoría prefiere ignorar. Pertenecer a una iglesia no garantiza que pertenezcas a Dios. Millones de personas asisten fielmente a sus congregaciones, cumplen con rituales, sostienen doctrinas correctas, llevan el nombre correcto en su membresía y aún así viven completamente ajenos a la verdadera comunión con el cielo. Creen que la institución religiosa los respalda ante Dios, como si el nombre de una denominación fuera suficiente para sellar su destino eterno. Pero la mensajera del Señor dejó claro que Dios no reconoce instituciones, reconoce corazones transformados. Y en los últimos días, cuando la crisis final separe a los verdaderos creyentes de los religiosos nominales, muchos descubrirán demasiado tarde que su confianza estaba puesta en el lugar equivocado. Este no es un mensaje contra ninguna iglesia en particular. Es una advertencia profética dirigida al alma individual de cada creyente. Porque el problema no es la institución en sí misma, sino la ilusión mortal de que pertenecer a ella sustituye la obediencia personal, la transformación del carácter y la fidelidad inquebrantable a las verdad revelada. Elena G. de White enseñó repetidamente que Dios tiene un pueblo en todas las iglesias, pero también advirtió que tener el nombre correcto sin la experiencia correcta es una trampa espiritual devastadora. Y hoy, en medio de tanta confusión religiosa, necesitamos escuchar esta verdad con más urgencia que nunca. La pregunta que debes hacerte no es ¿a qué iglesia pertenezco? La pregunta correcta es ¿le pertenezco realmente a Dios? Porque la salvación no es colectiva, es personal. No se otorga por afiliación denominacional, sino por rendición total al Señor. Y lo que viene revelará quién construyó su fe sobre la roca eterna y quién la construyó sobre la arena movediza de la religión institucional. El tiempo para prepararse está terminando ahora, y lo que descubrirás en este video podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. La verdad más incómoda del cristianismo es esta: Dios no tiene favoritos institucionales. No hay ninguna denominación, ninguna organización religiosa, ningún nombre eclesiástico que garantice automáticamente la aprobación divina. Elena G. de White escribió con claridad penetrante que Dios mira el corazón individual, no la membresía colectiva. Él no salva congregaciones completas por el simple hecho de llevar un nombre correcto o sostener doctrinas verdaderas. Salva personas, una por una, basándose en la condición real de sus corazones y en su respuesta personal a la luz que han recibido. Esta verdad desarma toda pretensión de exclusividad religiosa y coloca la responsabilidad exactamente donde debe estar, en la vida espiritual de cada creyente.
Imagina por un momento la escena del juicio final. Millones de personas se presentarán ante el trono de Dios, confiando en que su afiliación religiosa los respaldará. Dirán: Señor, pertenecí a la iglesia correcta, guardé el sábado, conocía las profecías, sostuve la verdad presente. Y escucharán las palabras más aterradoras que un alma puede oír: Nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque asistieron a la iglesia, pero nunca pertenecieron a Cristo. Conocían la doctrina, pero no conocían al Dios de la doctrina. Tenían religión, pero no tenían relación. Y en ese momento terrible, descubrirán que Dios no pregunta qué iglesia frecuentaste, sino a quién entregaste tu corazón. Elena G. de White advirtió repetidamente contra esta ilusión mortal. Ella escribió que habrá personas de todas las denominaciones que serán salvas, porque Dios reconoce la sinceridad del corazón donde quiera que la encuentre. Pero también escribió que habrá miembros de la iglesia remanente, personas con toda la luz profética disponible, que se perderán porque nunca permitieron que esa luz transformara sus vidas. La diferencia no está en el nombre de la iglesia que frecuentas, sino en la realidad de tu conversión personal. Dios no busca afiliados religiosos. Busca hijos obedientes. No busca miembros institucionales, busca discípulos transformados. Y esa distinción marca la diferencia entre salvación y condenación eterna. Pero aquí está el engaño sutil que atrapa a tantos: confundir identidad religiosa con identidad espiritual. Es fácil sentirse seguro porque estás en la iglesia correcta, porque conoces las doctrinas correctas, porque guardas los mandamientos correctos. Pero Elena G. de White preguntó algo devastador: ¿de qué sirve conocer toda la verdad si esa verdad no te ha hecho una persona diferente? ¿De qué sirve estar en la iglesia remanente si tu carácter sigue siendo egoísta, orgulloso, impaciente, falto de amor? Dios no se impresiona con tu ortodoxia doctrinal si tu vida contradice el carácter de Cristo. Él no salva teologías correctas, salva corazones rendidos. Visualiza esto. 2 personas asisten a la misma iglesia, escuchan los mismos sermones, participan de las mismas actividades. Una de ellas está experimentando una transformación genuina, permitiendo que el Espíritu Santo desarraigue el pecado de su vida, aprendiendo a amar como Cristo amó, creciendo en humildad y obediencia. La otra simplemente cumple con los rituales, asiente a las doctrinas, mantiene las apariencias, pero su corazón permanece sin cambio. ¿Cuál de las dos le pertenece realmente a Dios? La respuesta es obvia. Y sin embargo, ambas podrían pasar décadas creyendo que su salvación está asegurada simplemente porque están en la iglesia correcta. Esta es la trampa espiritual más peligrosa de nuestro tiempo. Elena G. de White enseñó que en los últimos días, cuando la sacudidura final venga sobre el pueblo de Dios, muchos caerán porque su fe estaba construida sobre el fundamento equivocado. No cayeron por falta de conocimiento doctrinal. Cayeron porque nunca hubo una rendición real, una conversión profunda, una transformación genuina del carácter. Y cuando la prueba llegó, descubrieron que pertenecer a la iglesia no era suficiente. Necesitaban pertenecer a Cristo. Y ahora la pregunta te confronta directamente. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En la institución o en la relación? Porque lo que viene revelará la diferencia, y no habrá segunda oportunidad para corregirla. Hay una distancia abismal entre sentarse en un banco de iglesia y estar en comunión real con el cielo. Miles de personas confunden presencia física con conexión espiritual. Asisten fielmente cada sábado, participan de las actividades, conocen los himnos de memoria, sostienen las doctrinas correctas y aún así, viven espiritualmente vacías. Elena G. de White llamó a esto religión de forma sin poder. Es la apariencia externa de piedad, sin la realidad interna de transformación.
es tener el nombre de cristiano sin tener la naturaleza de Cristo. Y esta condición es mucho más común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir, porque es posible estar completamente integrado en la vida de una congregación y estar completamente desconectado de Dios. Imagina a alguien que nunca falta a la iglesia, que paga sus diezmos fielmente, que participa de todos los programas, que conoce la Biblia y el espíritu de profecía mejor que la mayoría. Desde afuera, esta persona parece ser el modelo perfecto del creyente adventista, pero en la privacidad de su corazón no hay comunión genuina con Dios. La oración es un ritual vacío. La lectura bíblica es un deber sin deleite. La obediencia es externa, motivada por el miedo o por la presión social, no por amor. Y cuando nadie está mirando, su vida se parece muy poco a la de Cristo. Esta persona asiste a la iglesia, pero no le pertenece a Dios. Y el peligro mortal es que podría vivir toda su vida sin darse cuenta de ello. Elena G. de White escribió que es posible tener una ortodoxia doctrinal perfecta y estar completamente perdido, porque Dios no mide la espiritualidad por lo que sabes, sino por lo que eres. No te preguntará cuántos sermones escuchaste, sino cuánto te pareciste a Jesús. No te evaluará por tu asistencia a la iglesia, sino por tu semejanza a su carácter. La religión visible puede impresionar a los seres humanos, pero Dios ve más allá de las apariencias. Él ve el corazón, ve los motivos, ve si tu fe es genuina o si es simplemente una actuación religiosa bien ensayada. Y en el día final, esa diferencia será absolutamente determinante. Pero aquí está la pregunta que debes responder con total honestidad. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Es por costumbre, por presión familiar, por identidad cultural, por miedo al juicio divino? ¿O es porque realmente amas a Dios y anhelas estar en su presencia? ¿Tu vida religiosa es una obligación pesada o un deleite genuino? Porque pertenecer a Dios no es cumplir con una lista de actividades religiosas. Es vivir en una relación viva, activa, transformadora con el Creador del universo. Es permitir que su espíritu te cambie desde adentro hacia afuera. Es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Es obedecer no por temor, sino por amor. Y si tu experiencia religiosa no incluye esto, entonces solo estás asistiendo a una iglesia, no perteneciendo a Dios. Visualiza la diferencia de esta manera. Asistir a la iglesia es como visitar la casa de alguien. Pertenecer a Dios es como ser parte de su familia. Cuando visitas una casa, te comportas educadamente, sigues las reglas, participas de las actividades, pero no hay conexión profunda. Cuando eres parte de una familia, hay intimidad, confianza, amor genuino, relación auténtica. Y Dios no quiere visitantes religiosos en su casa. Quiere hijos que lo conozcan, que lo amen, que vivan en comunión constante con Él. Quiere personas que no solo sepan acerca de Él, sino que lo conozcan personalmente. Y esa diferencia no es superficial. Es la diferencia entre vida y muerte eterna. Elena G. de White advirtió que en los últimos días, cuando la crisis final llegue, muchos descubrirán demasiado tarde que su religión era solo externa. Cuando la presión venga, cuando obedecer a Dios signifique perderlo todo, aquellos cuya fe era solo institucional caerán, porque no tenían una conexión real con Cristo. Solo tenían una membresía religiosa. Y una membresía no te sostendrá en la prueba final. Solo una relación genuina con Dios lo hará. Así que la pregunta que debe atormentarte hasta que encuentres la respuesta verdadera es esta. ¿Estás simplemente asistiendo a una iglesia o realmente le perteneces a Dios? Porque lo que viene separará definitivamente una cosa de la otra. Y entonces ya no habrá tiempo para construir lo que nunca construiste. Cuando Elena G. de White habló del remanente, no estaba describiendo simplemente una denominación con doctrinas correctas. Estaba describiendo un pueblo con un carácter transformado.
El concepto bíblico del remanente nunca fue sobre números, popularidad o incluso correctitud doctrinal aislada. Fue siempre sobre fidelidad inquebrantable a Dios en medio de la apostasía generalizada. Fue sobre personas que permanecen firmes en la verdad cuando la mayoría se desvía. Fue sobre un pueblo que no solo conoce los mandamientos de Dios, sino que los vive, incluso cuando eso los hace impopulares, perseguidos o marginados. Y esta distinción es absolutamente crucial, porque es posible estar en la iglesia remanente sin ser parte del remanente fiel. Apocalipsis describe al remanente con características muy específicas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Elena G. de White explicó que guardar los mandamientos no es simplemente una obediencia externa mecánica, sino una lealtad profunda nacida del amor a Dios. Y el testimonio de Jesucristo, que ella identificó como el espíritu de profecía, no es solo poseer sus escritos, sino vivir bajo la influencia transformadora del Espíritu Santo. El remanente verdadero no se define por el nombre en la puerta de la iglesia. Se define por la realidad espiritual de vidas completamente entregadas a Dios. Se define por un pueblo que prefiere morir antes que pecar deliberadamente. Imagina esto. En los días finales, habrá dos grupos de personas sentadas en la misma congregación. Ambos grupos conocen las profecías. Ambos entienden el sábado, el estado de los muertos, el santuario celestial, el juicio investigador. Ambos tienen acceso a los escritos de Elena G. de White. Pero uno de esos grupos ha permitido que toda esa luz transforme su carácter. Han aprendido a amar como Cristo amó. Han desarrollado paciencia, humildad, mansedumbre, dominio propio. Han crucificado el yo. Y cuando la prueba final venga, permanecerán firmes. El otro grupo tiene todo el conocimiento correcto, pero sus corazones permanecen sin cambio. Son egoístas, orgullosos, críticos, legalistas. Y cuando la presión llegue, caerán. ¿Cuál de estos dos grupos es el remanente verdadero? Elena G. de White advirtió contra el orgullo espiritual de creer que simplemente por pertenecer a la iglesia correcta, ya eres parte del remanente. Ella escribió que la iglesia remanente será sacudida violentamente, y muchos de los que parecían estar firmemente establecidos caerán como hojas de otoño. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en su identidad denominacional, no en su relación con Cristo. Porque tenían doctrinas correctas pero caracteres defectuosos. Porque conocían la verdad pero no la vivían. Y cuando llegó el momento de demostrar lealtad a Dios al costo de todo lo demás, descubrieron que no tenían el fundamento espiritual para soportar la prueba. Pero aquí está la verdad liberadora que Elena G. de White también enseñó. Dios tiene personas fieles en 1900 todas las iglesias. Hay creyentes sinceros que nunca han escuchado el mensaje del tercer ángel, pero que están viviendo toda la luz que tienen. Están obedeciendo a Dios según su mejor entendimiento. Están permitiendo que el Espíritu Santo los transforme. Y cuando escuchen la verdad completa en el momento correcto, la aceptarán inmediatamente porque ya han estado caminando en la dirección correcta. Estos serán parte del remanente final, aunque hoy no estén en la iglesia remanente. Porque el remanente no es una institución exclusiva. Es un pueblo fiel donde quiera que se encuentre. Es toda alma que ama la verdad más que la tradición, que ama a Dios más que la comodidad. Visualiza el momento final. El mundo está en crisis, la marca de la bestia se está imponiendo, la presión es insoportable. En ese momento, el verdadero remanente será revelado. No será identificado por su afiliación denominacional, sino por su carácter y su lealtad inquebrantable a Dios. Habrá personas de todas las denominaciones que se unirán en fidelidad a los mandamientos de Dios. Y habrá personas en la iglesia remanente que cederán bajo presión porque su fe nunca fue genuina. Elena G. de White vio esto claramente, y su advertencia sigue resonando hoy con urgencia creciente. Examina tu vida, prueba tu fe,
Asegúrate de que tu esperanza no está puesta en una institución sino en Cristo, porque el nombre de tu iglesia no te salvará en aquel día. Solo tu relación con Dios lo hará. Una de las trampas espirituales más sutiles y peligrosas es el exclusivismo religioso, la creencia de que Dios solo reconoce a un grupo específico de personas basándose en su afiliación denominacional. Esta mentalidad genera orgullo espiritual, farisaísmo y una falsa sensación de seguridad que puede resultar mortal. Elena G. de White confrontó este error repetidamente, advirtiendo que ninguna iglesia, sin importar cuán correctas sean sus doctrinas, puede reclamar monopolio sobre la gracia de Dios. Porque Dios no está confinado a nuestras etiquetas eclesiásticas. No está limitado por nuestras estructuras institucionales. Él obra donde encuentra corazones dispuestos a obedecerle, sin importar el nombre en la puerta de la iglesia que frecuentan. Imagina la arrogancia espiritual de creer que Dios solo puede salvar a personas que pertenecen a tu denominación. Que todos los demás cristianos sinceros, que aman a Jesús, que estudian su palabra, que viven vidas santas, están automáticamente perdidos simplemente porque no tienen el mismo entendimiento doctrinal que tú. Esta actitud no refleja el carácter de Cristo, refleja el espíritu de los fariseos que creían que su identidad religiosa los hacía superiores a todos los demás. Y Jesús confrontó ese orgullo con palabras devastadoras. Les dijo que publicanos y prostitutas entrarían al reino de Dios antes que ellos, porque aquellos pecadores reconocían su necesidad de gracia, mientras que los fariseos confiaban en su propia justicia religiosa. Elena G. de White enseñó que Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias cristianas. Están viviendo toda la luz que han recibido. Están permitiendo que el Espíritu Santo los transforme. Están sirviendo a Dios con sinceridad de corazón. Y aunque no conozcan toda la verdad doctrinal todavía, Dios no los rechaza por su ignorancia. Él los está guiando progresivamente hacia una comprensión más completa. Y cuando llegue el momento correcto, cuando escuchen el mensaje final de Dios para el mundo, lo reconocerán y lo aceptarán, porque ya han estado caminando en comunión con Cristo. Estos creyentes sinceros serán parte del pueblo de Dios en los últimos días, aunque hoy no estén en la iglesia remanente institucional. Pero aquí está el peligro del exclusivismo religioso. Te hace mirar con desprecio a otros creyentes, en lugar de amarlos como Cristo los ama. Te hace orgulloso de tu conocimiento doctrinal, en lugar de humilde ante la gracia de Dios. Te hace crítico y juicioso en lugar de compasivo y paciente. Te hace confiar en tu identidad religiosa, en lugar de confiar en la misericordia divina. Y lo más trágico es que te hace ciego a tus propias deficiencias espirituales mientras señalas los errores de otros. Puedes tener todas las doctrinas correctas y estar completamente perdido porque tu corazón está lleno de orgullo espiritual. Y el orgullo es el pecado que Dios más aborrece porque fue el pecado original de Lucifer. Visualiza este escenario. 2 personas están orando. Una pertenece a una denominación con doctrinas imperfectas, pero su corazón está completamente rendido a Dios. Vive en humildad, sirve a otros con amor genuino, busca a Dios diariamente con sinceridad profunda. La otra persona pertenece a la iglesia con las doctrinas más correctas del mundo, pero su corazón está lleno de orgullo por su conocimiento superior. Mira con desprecio a otros cristianos. Siente segura en su correctitud doctrinal mientras su carácter permanece sin transformar. ¿A cuál de estas 2 personas escucha a Dios con mayor agrado? La respuesta es obvia. Dios no mide la espiritualidad por la perfección doctrinal aislada. La mide por la condición del corazón y la realidad de la transformación del carácter. Elena G. de White advirtió que el exclusivismo religioso es una señal de que no has entendido realmente el Evangelio, porque el Evangelio te humilla, te hace ver tu propia indignidad, te hace depender completamente de la gracia de Dios. Y cuando realmente entiendes que tu salvación depende enteramente de la misericordia divina, no puedes mirar con arrogancia a otros creyentes sinceros
que están en un punto diferente de su jornada espiritual. En cambio, los amas, oras por ellos, y confías en que el mismo Dios que te está guiando también los está guiando a ellos. Porque el remanente final no será definido por orgullo denominacional, sino por humildad cristiana, amor genuino y fidelidad inquebrantable a toda la verdad que Dios revela. Y si tu religión te hace sentir superior a otros, entonces necesitas examinar seriamente si realmente conoces a Cristo, o solo conoces doctrinas acerca de Él. Jesús dijo algo que no deja espacio para interpretaciones. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, asistid a la iglesia correcta. No dijo, si me amáis, tened las doctrinas correctas. Dijo que el amor genuino a Dios se demuestra mediante la obediencia. Y Elena G. de White amplificó esta verdad a lo largo de todos sus escritos. La obediencia es la evidencia externa de una conversión interna genuina. No es legalismo, no es salvación por obras. Es simplemente la prueba de que tu fe es real. Porque una fe que no produce obediencia es una fe muerta. Y una religión que no transforma tu manera de vivir es solo una filosofía intelectual sin poder espiritual. Dios no busca personas que sepan la verdad. Busca personas que vivan la verdad. Imagina a alguien que dice amar a Dios profundamente, que habla constantemente de su fe, que puede recitar versículos bíblicos de memoria, pero que deliberadamente desobedece los mandamientos divinos que le resultan incómodos. Guarda el sábado, pero es deshonesto en los negocios. Paga diezmos, pero trata a su familia con dureza y falta de amor. Sostiene todas las doctrinas correctas, pero vive una vida de egoísmo, orgullo y crítica constante de otros. ¿Es genuina la fe de esta persona? Según la Biblia y según Elena G. de White, la respuesta es no. Porque la fe genuina siempre produce fruto visible. La conversión real siempre resulta en transformación observable. Y la obediencia es la forma en que esa transformación se hace evidente al mundo y a nosotros mismos. Pero aquí está la distinción crucial que Elena G. de White enfatizó constantemente. La obediencia verdadera brota del amor, no del temor. No obedeces a Dios porque tienes miedo de ir al infierno. No obedeces porque quieres ganar tu salvación mediante tus buenas obras. Obedeces porque amas a Dios y confías en que sus mandamientos son para tu bien. Obedeces porque el Espíritu Santo ha transformado tu corazón y ahora deseas naturalmente hacer lo que agrada a Dios. Esta obediencia no es pesada ni forzada, es gozosa. Es el resultado inevitable de una relación viva con Cristo. Y cuando la obediencia es forzada, legalista, motivada por el miedo o por la presión externa, entonces no es verdadera obediencia en el sentido bíblico. Es solo conformidad externa sin conversión interna. Visualiza dos personas guardando el sábado. Una lo guarda porque es el mandamiento de Dios y porque ama al Señor con todo su corazón. Disfruta ese día como un tiempo especial de comunión con el Creador. Lo anticipa con alegría. Lo vive con gratitud. La otra persona lo guarda solo por obligación, por tradición, por presión social, porque teme las consecuencias de no guardarlo. Cuenta las horas hasta que termine. Lo siente como una carga pesada. ¿Cuál de estas dos personas está realmente obedeciendo a Dios? Ambas están haciendo lo mismo externamente, pero solo una está obedeciendo con el corazón. Y Dios siempre mira el corazón. Él no se impresiona con conformidad externa. Busca rendición interna genuina que se expresa naturalmente en obediencia amorosa. Elena G. de White enseñó que en los últimos días, la obediencia será la línea divisoria entre el pueblo de Dios y el mundo. Cuando se promulguen leyes que contradicen los mandamientos divinos, cuando obedecer a Dios signifique perder tu empleo, tu libertad, incluso tu vida, aquellos cuya obediencia era solo externa caerán inmediatamente.
porque su religión nunca fue genuina. Era solo una conformidad superficial sin raíces profundas. Pero aquellos que han aprendido a amar la ley de Dios, que han permitido que el Espíritu Santo escriba esa ley en sus corazones, permanecerán firmes sin importar el costo, porque su obediencia no depende de las circunstancias externas. Brota de una lealtad interna inquebrantable a Dios. Entonces la pregunta que debe confrontarte hoy es esta: ¿por qué obedeces a Dios? ¿Es por amor o por miedo? ¿Es porque realmente confías en que sus mandamientos son buenos o solo porque te sientes obligado? ¿Tu obediencia es gozosa o pesada? Porque la respuesta a estas preguntas revelará la verdadera condición de tu corazón. Si la obediencia te parece una carga insoportable, entonces aún no has experimentado la verdadera conversión. Pero si la obediencia es un deleite, si deseas naturalmente hacer lo que agrada a Dios, entonces estás caminando en comunión genuina con Él. Y esa diferencia no es trivial. Es la diferencia entre religión muerta y fe viva. Es la diferencia entre pertenecer a una institución y pertenecer a Dios. Y lo que viene revelará quién construyó su vida sobre cuál fundamento. La verdadera medida de tu fe no se revela en los días tranquilos de comodidad religiosa. Se revela cuando la crisis llega y todo lo que valorabas está en peligro. Elena G. de White enseñó que Dios permite pruebas no para destruirnos, sino para revelarnos a nosotros mismos la verdadera condición de nuestro carácter. Porque es fácil parecer espiritual cuando todo va bien. Es fácil ser fiel cuando no cuesta nada. Es fácil obedecer cuando no hay consecuencias negativas. Pero cuando obedecer a Mastinmonat, Dios significa perderlo todo. Cuando seguir a Cristo te convierte en objeto de persecución. Cuando guardar los mandamientos divinos te aísla de la sociedad y te pone en peligro, entonces, tu verdadero yo emerge. Y muchos descubrirán en ese momento que su fe era mucho más superficial de lo que creían. Imagina el escenario que Elena G. de White vio proféticamente. Llega el momento cuando guardar el sábado bíblico se convierte en un acto ilegal. El gobierno promulga leyes que exigen observancia del domingo bajo amenaza de sanciones económicas severas, encarcelamiento o incluso pena de muerte. De repente, tu obediencia a Dios ya no es solo una convicción doctrinal abstracta. Es una decisión que afectará tu empleo, tu seguridad financiera, tu libertad, tu vida misma. En ese momento, ¿qué harás? ¿Permanecerás fiel a Dios sin importar las consecuencias o encontrarás alguna racionalización teológica para comprometer tu obediencia? Esa prueba revelará si tu fe era genuina o si era solo religión cultural sin raíces profundas. Elena G. de White escribió que cuando esa crisis final llegue, habrá una gran sacudidura en la iglesia. Muchos que parecían ser los pilares más firmes de la congregación caerán como hojas en otoño. ¿Por qué? Porque su cristianismo era solo superficial. Nunca habían desarrollado un carácter probado a través de pruebas menores. Nunca habían aprendido a confiar en Dios cuando la situación era difícil. Nunca habían practicado la obediencia que cuesta algo. Y cuando llegó la prueba suprema, descubrieron que no tenían la fortaleza espiritual para soportarla. Su fe colapsó bajo presión porque nunca fue profunda. Era solo una construcción religiosa externa, sin fundamento interno sólido. Pero aquí está la verdad alentadora. Dios no te pone en la prueba final sin prepararte primero. Él te entrena a través de pruebas menores. Cada dificultad que enfrentas, cada tentación que resistes, cada momento en que eliges obedecer a Dios cuando sería más fácil comprometer, es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Es entrenamiento espiritual para la crisis final. Elena G. de White enseñó que debes aprender a ser fiel en las cosas pequeñas si quieres ser fiel en las grandes. Debes practicar la obediencia costosa en tiempos de paz, si quieres tener la fortaleza para obedecer en tiempos de persecución. Cada victoria sobre el pecado,
cada elección de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, cada acto de integridad cuando sería más conveniente ser deshonesto. Está preparando tu carácter para la prueba suprema. Visualiza tu vida como una serie de pruebas progresivamente más difíciles. Dios te está observando no para condenarte, sino para evaluarte y fortalecerte. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Mantienes tu fe cuando Dios parece silencioso? ¿Obedeces sus mandamientos incluso cuando te cuesta algo? ¿Perdonas cuando es difícil? ¿Amas a los que te lastiman? ¿Permaneces honesto cuando podrías beneficiarte de la mentira? ¿Guardas el sábado incluso cuando significa perder oportunidades importantes? Cada una de estas decisiones está moldeando tu carácter, y cuando llegue la crisis final, tu carácter determinará si permaneces firme o caes. Elena G. de White advirtió que nadie puede sobrevivir la crisis final con un carácter defectuoso. No puedes esperar hasta ese momento para comenzar a desarrollar integridad, fe, obediencia y confianza en Dios. El carácter se forma a través de decisiones diarias repetidas durante años. O estás construyendo un carácter que puede soportar cualquier prueba, o estás viviendo superficialmente y serás barrido cuando venga la tormenta. La pregunta urgente es, ¿qué carácter estás desarrollando hoy? Porque el carácter que tienes ahora es el carácter que tendrás entonces. Y si no puedes ser fiel a Dios en las pruebas pequeñas de hoy, no serás capaz de ser fiel en la prueba suprema de mañana. El tiempo para prepararse está terminando, y Dios está buscando personas cuyo carácter haya sido probado y refinado hasta que puedan permanecer firmes incluso cuando todo el mundo se derrumbe a su alrededor. En medio de toda la discusión sobre instituciones, doctrinas y profecías del tiempo del fin, hay algo que no puede perderse. El llamado de Dios es intensamente personal. No es un llamado colectivo a una denominación. Es un llamado individual a cada alma. Elena G. de White enfatizó repetidamente que en el juicio final, cada persona responderá por sí misma ante Dios. No podrás esconderte detrás de tu iglesia. No podrás culpar a tus padres, a tus pastores o a tu comunidad religiosa por el estado de tu alma. Estarás solo ante el tribunal divino, y la pregunta será simple y devastadora. ¿Qué hiciste con la luz que recibiste? ¿Cómo respondiste al llamado de Dios en tu vida? ¿Le entregaste tu corazón completamente o viviste una religión a medias? Imagina ese momento. Estás de pie ante el trono de Dios. Toda pretensión, toda máscara religiosa, toda justificación ha sido removida. Tu vida entera está expuesta ante aquel que conoce cada pensamiento, cada motivo, cada acción secreta. Y Él te pregunta, ¿por qué no me entregaste tu corazón completamente? Te llamé repetidamente, te di luz tras luz. Envié mi espíritu para convencerte. Puse personas en tu camino para guiarte. Te di tiempo, oportunidades, advertencias, pero elegiste vivir una religión superficial. Conocías la verdad, pero no la viviste. ¿Por qué? ¿Qué responderás en ese momento? ¿Dirás que estabas demasiado ocupado? ¿Que las tentaciones eran demasiado fuertes? ¿Que pensabas que tenías más tiempo? Ninguna de esas respuestas será suficiente. Elena G. de White escribió que el llamado de Dios a cada persona en estos últimos días es urgente y no puede ser pospuesto. No puedes decir, mañana comenzaré a tomar mi vida espiritual en serio. No puedes decir, cuando las cosas se calmen, entonces me dedicaré completamente a Dios. No puedes decir, primero alcanzaré mis metas personales y luego priorizaré las cosas eternas, porque nadie tiene garantía de un mañana. Y más importante aún, el carácter no se transforma instantáneamente. Requiere tiempo, decisiones diarias, rendición constante, cooperación continua con el Espíritu Santo. Si no comienzas ese proceso hoy, si sigues posponiendo tu entrega total a Dios, entonces cuando llegue la crisis final estarás completamente desprevenido y caerás.
Pero aquí está la verdad liberadora. Dios no está esperando que te perfecciones a ti mismo antes de acercarte a Él. Está esperando que vengas tal como eres, con todas tus fallas, tus pecados, tus luchas, y que le entregues todo. Él hará la obra de transformación. Tú solo necesitas rendirte y cooperar. Elena G. de White enseñó que Dios puede hacer en un momento lo que tú no podrías hacer en toda una vida, pero requiere rendición total. Requiere honestidad brutal contigo mismo sobre la verdadera condición de tu corazón. Requiere disposición a cambiar todo lo que necesita ser cambiado. Y requiere decisión ahora, no mañana, porque el tiempo se está agotando. Visualiza tu vida como está ahora mismo. ¿Estás viviendo realmente para Dios? ¿O estás viviendo para ti mismo con un barniz religioso? ¿Tus decisiones diarias reflejan que Dios es tu prioridad suprema? ¿O reflejan que hay muchas otras cosas más importantes para ti? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje profundamente en tu carácter? ¿O estás resistiendo su influencia porque hay áreas de tu vida que no quieres entregar? ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado en el mismo nivel de mediocridad espiritual año tras año? Estas preguntas son incómodas, pero son absolutamente necesarias, porque Dios te está llamando personalmente, individualmente, urgentemente a una entrega total antes de que sea demasiado tarde. Elena G. de White vio en visión que muchas personas que conocían toda la verdad, que habían sido adventistas toda su vida, que tenían todas las ventajas espirituales posibles, se perderían al final porque nunca respondieron personalmente al llamado de Dios. Sabían lo que debían hacer, pero no lo hicieron. Sabían cómo debían vivir, pero no vivieron así. Sabían que necesitaban cambiar, pero siguieron posponiendo. Y cuando la puerta de la gracia se cerró, descubrieron con horror que era demasiado tarde. Su tiempo se había agotado. Su oportunidad se había ido para siempre. Y el resto de la eternidad tendrían que vivir con el remordimiento devastador de saber que tuvieron todas las oportunidades y las desperdiciaron. No dejes que esa sea tu historia. El llamado de Dios resuena para ti hoy, personalmente, urgentemente. Quizás por última vez. ¿Cómo responderás? El apóstol Pablo escribió una de las instrucciones más solemnes y necesarias que cualquier creyente puede recibir. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta no es una sugerencia opcional, es un mandato divino. Y Elena G. de White amplificó este llamado con urgencia profética. Ella escribió que es la obra más peligrosa descuidar el examen propio, porque puedes estar completamente engañado sobre tu verdadera condición espiritual. Puedes creer sinceramente que estás bien con Dios cuando en realidad estás en terrible peligro. Puedes tener la forma de la piedad pero negar su poder. Y sin un examen honesto, brutal, iluminado por el Espíritu Santo, nunca descubrirás la verdad sobre ti mismo hasta que sea demasiado tarde para corregirla. Imagina vivir toda tu vida creyendo que eres un cristiano genuino, solo para descubrir en el juicio final que estabas completamente engañado, que tu fe era superficial, que nunca fuiste realmente convertido, que conocías las doctrinas pero no conocías a Cristo, que tenías religión pero no tenías relación. Ese descubrimiento será la agonía más terrible que un alma puede experimentar. Y Elena G. de White advirtió que esto será la realidad para muchas personas que se consideraban adventistas fieles. ¿Por qué? Porque nunca se examinaron honestamente. Nunca permitieron que el Espíritu Santo les revelara la verdadera condición de sus corazones. Nunca confrontaron sus pecados secretos, sus motivos egoístas, su orgullo espiritual, su falta de amor genuino. Pero aquí está el problema. El engaño más peligroso es el autoengaño. Es fácil ver los defectos de otros. Es fácil criticar las fallas ajenas. Es fácil juzgar a los demás con estándares que nunca te aplicas a ti mismo.
Jesús habló de esto cuando describió a personas tratando de sacar la paja del ojo ajeno mientras tienen una viga en el suyo propio. Elena G. de White enseñó que el mayor obstáculo para tu crecimiento espiritual es tu ceguera respecto a tus propios defectos de carácter. Mientras sigas justificando tus fallas, racionalizando tu pecado, culpando a otros por tus problemas y negándote a ver la verdad sobre ti mismo, no podrás cambiar, porque no puedes arreglar lo que no admites que está roto. Entonces, ¿cómo te examinas honestamente? Primero, debes pedirle al Espíritu Santo que te revele la verdad sobre ti mismo sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. Debes estar dispuesto a ver tus pecados tal como Dios los ve. Segundo, debes comparar tu vida con el estándar de Dios, que es el carácter de Cristo, no con el comportamiento promedio de otros cristianos. Porque es fácil sentirse espiritualmente superior cuando te comparas con personas que son más deficientes que tú. Pero Dios no te compara con otros, te compara con su Hijo. Y cuando colocas tu vida junto al ejemplo perfecto de Jesús, ¿cómo te ves? ¿Cuánto te pareces realmente a Él en tu carácter, tus actitudes, tus prioridades, tu amor? Visualiza este ejercicio de examen personal. ¿Eres paciente o impaciente? ¿Eres humilde o orgulloso? ¿Eres generoso o egoísta? ¿Eres perdonador o guardas rencores? ¿Amas genuinamente a las personas o solo finges amor cuando te conviene? ¿Eres honesto en todo o comprometes tu integridad cuando te beneficia? ¿Controlas tu temperamento o explotas cuando estás frustrado? ¿Hablas con bondad o con crítica y negatividad? ¿Buscas servir o ser servido? ¿Vives para Dios o vives para ti mismo? Si respondes estas preguntas con total honestidad, sin justificaciones, sin culpar a las circunstancias o a otras personas, ¿qué descubres sobre ti mismo? Y más importante, ¿estás dispuesto a cambiar lo que necesita ser cambiado? Elena G. de White escribió que el examen propio debe ser tan profundo que llegue a los motivos secretos del corazón. No es suficiente examinar tus acciones externas. Debes examinar por qué haces lo que haces. ¿Sirves a Dios por amor o por obligación? ¿Das para bendecir a otros o para impresionarlos? ¿Oras porque deseas comunión con Dios o porque es un ritual religioso? ¿Testificas para glorificar a Cristo o para sentirte espiritualmente superior? Los motivos importan tanto como las acciones. Y un motivo egoísta contamina incluso las acciones aparentemente correctas. Así que debes examinar no solo lo que haces, sino por qué lo haces. Y si descubres que muchas de tus acciones religiosas están motivadas por orgullo, apariencia, tradición o presión social en lugar de amor genuino a Dios, entonces necesitas, desesperadamente, una conversión más profunda. Porque en el día final, Dios juzgará los secretos del corazón, y entonces ningún engaño será posible. Proclaman el Evangelio juntos, que mantienen la verdad viva en el mundo. La organización eclesiástica es importante y necesaria, pero el peligro mortal surge cuando confundes la participación en la vida institucional de la Iglesia con la transformación real de tu corazón. Porque es absolutamente posible estar completamente involucrado en todas las actividades de la Iglesia, mientras tu alma permanece sin cambio, sin conversión, sin comunión genuina con Dios. Imagina a alguien que es extremadamente activo en la Iglesia. Nunca falta a ningún servicio, sirve en múltiples departamentos, conoce cada doctrina perfectamente. Puede citar extensamente tanto la Biblia como los escritos de Elena G. de White. Desde cualquier perspectiva institucional, esta persona es un miembro modelo, pero en su vida personal, su carácter es profundamente defectuoso. Es orgulloso, crítico, duro con su familia, deshonesto en los negocios, lleno de amargura no resuelta, carente de amor genuino. Su vida privada contradice completamente su vida pública religiosa. ¿Es esta persona realmente cristiana? Según Jesús, no.
porque Él dijo que el árbol se conoce por su fruto. Y si el fruto de tu vida es egoísmo, orgullo y falta de amor, entonces no importa cuánto sepas o cuánto hagas en la iglesia. Tu religión es solo externa. Elena G. de White enseñó que la verdadera religión es una obra del corazón. Es permitir que el Espíritu Santo penetre hasta las profundidades de tu ser y transforme todo lo que eres. Es permitir que Dios desarraigue el pecado desde su raíz, no simplemente modificar tu comportamiento externo. Es una renovación completa de tu naturaleza, una recreación de tu carácter a la imagen de Cristo. Y esta transformación no puede ser falsificada, no puede ser sustituida por actividad religiosa, no puede ser reemplazada por conocimiento doctrinal. Es la única cosa que realmente importa ante Dios, porque Él no está impresionado con cuántas reuniones asistes o cuántos cargos sostienes en la iglesia. Está buscando personas cuyo corazón ha sido completamente transformado por su gracia. Pero aquí está la pregunta penetrante. ¿Cómo sabes si has experimentado esta transformación genuina? Hay una prueba simple pero profunda. Tu vida es diferente ahora de lo que era antes, no solo externamente, sino internamente. Tus deseos han cambiado, tus prioridades han cambiado, tu carácter ha cambiado. Las cosas que antes amabas, ahora las odias. Las cosas que antes odiabas, ahora las amas. El pecado que antes disfrutabas ahora te causa dolor. La obediencia que antes te parecía pesada, ahora es tu deleite. Y este cambio no es algo que fabricaste mediante esfuerzo propio. Es algo que Dios hizo en ti cuando te rendiste completamente a Él. Es la obra del Espíritu Santo transformando tu naturaleza desde adentro hacia afuera. Visualiza dos caminos que las personas toman en su vida religiosa. El primer camino es el de la religión institucional sin transformación. En este camino, aprendes las doctrinas, adoptas las prácticas, participas de las actividades, pero tu corazón permanece esencialmente sin cambio. Todavía eres la misma persona egoísta, orgullosa, impaciente, crítica que siempre fuiste, solo que ahora con un barniz religioso. Este es el camino amplio que muchos recorren, y se sienten seguros en él porque están haciendo todo lo que externamente se espera de un miembro de iglesia. Pero es un camino que termina en destrucción porque nunca experimentaste la conversión real que Dios requiere. El segundo camino es el de la transformación personal genuina. En este camino, no solo aprendes doctrinas, las vives. No solo participas de actividades religiosas, permites que Dios transforme tu carácter a través de la comunión diaria con Él. Cooperas activamente con el Espíritu Santo en la obra de santificación. Enfrentas tus pecados honestamente, en lugar de justificarlos. Permites que Dios arranque las raíces del orgullo, el egoísmo, la amargura, y gradualmente, con el tiempo, te conviertes en una persona diferente. El fruto del Espíritu se hace evidente en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el camino estrecho que pocos encuentran, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Elena G. de White advirtió que en los últimos días, la línea divisoria entre estos dos grupos será claramente visible. Cuando venga la crisis final, aquellos que tienen solo religión institucional caerán porque no tienen raíces espirituales profundas. Pero aquellos que han experimentado transformación genuina permanecerán firmes porque su fe está construida sobre la roca. Entonces, la pregunta que debe perseguirte hasta que encuentres la respuesta verdadera es esta: ¿en cuál de estos dos caminos estás caminando? ¿Estás simplemente participando en la religión institucional? ¿O estás experimentando una transformación personal genuina? Porque tu respuesta determinará tu destino eterno. Y el tiempo para asegurarte de que estás en el camino correcto está terminando más rápido de lo que piensas. Hay una ilusión peligrosa que destruye a muchas almas.
la creencia de que siempre habrá más tiempo para arreglar tu vida espiritual, más tiempo para tomar en serio tu relación con Dios, más tiempo para transformar tu carácter, más tiempo para resolver las inconsistencias entre lo que profesas y cómo vives. Elena G. de White advirtió repetidamente contra esta trampa mortal. Ella escribió que el tiempo de gracia no durará para siempre. Llegará un momento cuando la puerta de la misericordia se cerrará definitivamente. Y en ese momento, cualquiera que sea tu condición espiritual, así permanecerás por toda la eternidad. No habrá más oportunidades para cambiar. No habrá más tiempo para prepararse. Tu destino estará sellado para siempre. Y el horror de esa realidad debería sacudir a cada alma de su complacencia espiritual. Imagina que te dijera con absoluta certeza que solo tienes un año más de vida. ¿Cómo cambiaría eso tus prioridades? ¿Seguirías posponiendo tu entrega total a Dios? ¿Seguirías jugando con el pecado? ¿Seguirías viviendo una religión superficial? ¿Seguirías poniendo tus ambiciones personales por encima de las cosas eternas? Por supuesto que no. Si supieras que el fin está cerca, harías todo lo humanamente posible para asegurarte de que estás listo para encontrarte con Dios. Pero aquí está la verdad devastadora. No tienes ninguna garantía de que vivirás un año más. No tienes garantía de un mes más. Ni siquiera tienes garantía de un día más. Tu próximo aliento es un regalo de la misericordia de Dios. Y además de tu muerte personal, la puerta de la gracia para toda la humanidad se está cerrando rápidamente. Las profecías se están cumpliendo. Los eventos finales se están acelerando. Y no tienes idea de cuánto tiempo queda. Elena G. de White vio en visión que cuando la puerta de la gracia se cierre, multitudes se darán cuenta demasiado tarde de que desperdiciaron su tiempo. Clamaron por misericordia, pero el tiempo de misericordia había terminado. Suplicaron por otra oportunidad, pero no había más oportunidades. Y el ángel declaró: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En ese momento, tu carácter está fijado para la eternidad. Y si no has permitido que Dios complete su obra transformadora en tu vida antes de ese momento, entonces estarás perdido sin remedio. La eternidad entera será demasiado corta para lamentar las oportunidades que tuviste y desperdiciaste. Pero aquí está la promesa maravillosa que equilibra esta advertencia solemne. Si vienes a Dios hoy, ahora mismo, con total sinceridad y rendición completa, Él te recibirá. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuán profundamente arraigado esté el pecado en tu vida, Dios puede limpiarte, transformarte, recrearte completamente. Pero requiere que vengas ahora. Requiere que no pospongas más. Requiere que dejes de hacer excusas y comiences a tomar en serio tu salvación. Elena G. de White escribió que Dios está esperando ser misericordioso. Su corazón anhela salvarte, pero no puede salvarte si tú no cooperas. No puede transformarte si tú te resistes. Y no tendrá más oportunidad de salvarte después de que la puerta de la gracia se cierre. Visualiza este momento como el más crítico de tu vida entera, porque tal vez lo sea. Tal vez este sea el último llamado de Dios para ti. Tal vez su Espíritu ha estado trabajando en tu corazón durante este mensaje completo, convenciéndote, atrayéndote, suplicándote que respondas, y tienes una elección que hacer ahora mismo. Puedes endurecer tu corazón y decir, no ahora, tal vez después. Pero si haces eso, podrías no tener otra oportunidad. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el ser humano. Hay un límite para su paciencia, y no sabes cuándo llegará ese límite para ti. O puedes rendirte ahora mismo, arrodillarte aunque sea espiritualmente en tu corazón, y decirle a Dios,
Ya no voy a resistir más. Ya no voy a jugar con el pecado. Ya no voy a posponer mi salvación. Te entrego todo ahora mismo. Haz en mí lo que necesitas hacer. Transfórmame completamente. Soy tuyo. Elena G. de White te enseñó que el tiempo presente es tu tiempo de oportunidad. El ahora es tu momento de decisión. Y cada momento que pasa sin que respondas al llamado de Dios es un momento perdido que nunca regresará. El tiempo se está agotando para este mundo. El tiempo se está agotando para ti personalmente. Y la decisión más importante que jamás tomarás es esta. ¿Le entregarás tu corazón completamente a Dios ahora? ¿O seguirás posponiendo hasta que sea demasiado tarde? Porque habrá un demasiado tarde. La Biblia y el espíritu de profecía son absolutamente claros al respecto. Y cuando ese momento llegue, no habrá nada que puedas hacer. Tu destino estará sellado. Y pasarás la eternidad con el remordimiento insoportable de saber que tuviste todas las oportunidades y las rechazaste todas. No dejes que esa sea tu historia. El tiempo para decidir es ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque ahora, podría ser tu última oportunidad. Hemos recorrido juntos un camino profético urgente, y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Elena G. de White advirtió algo que no puede ser ignorado. Pertenecer a la iglesia correcta no garantiza tu salvación. Millones asistirán fielmente a sus congregaciones, sostendrán doctrinas correctas, participarán de todas las actividades religiosas, y aún así, se perderán porque nunca le entregaron realmente su corazón a Dios. La pregunta que debe confrontarte hoy no es ¿a qué iglesia pertenezco?, sino ¿le pertenezco realmente a Dios? Porque en el día final, tu afiliación denominacional no te salvará. Solo tu relación personal, genuina y transformadora con Cristo, determinará tu destino eterno. Lo que has escuchado hoy no es solo información teológica, es un llamado profético directamente para tu alma. Dios no reconoce instituciones, reconoce corazones transformados. No salva iglesias, salva personas. Y la evidencia de que realmente le perteneces no está en tu membresía religiosa, sino en tu carácter, tu obediencia y tu fidelidad inquebrantable a la verdad revelada. Elena G. de White enseñó que en los últimos días, cuando la crisis final separe a los verdaderos creyentes de los religiosos nominales, muchos descubrirán demasiado tarde que su confianza estaba puesta en el lugar equivocado. No dejes que esa sea tu historia. Examina tu vida ahora. Pregúntate, honestamente, ¿he experimentado una conversión genuina o solo tengo religión externa? ¿Mi carácter refleja el de Cristo o simplemente conozco doctrinas acerca de Cristo? El tiempo de gracia no durará para siempre. Hay un momento que se acerca rápidamente cuando la puerta de la misericordia se cerrará definitivamente. Y cualquiera que sea tu condición espiritual en ese momento, así permanecerás por toda la eternidad. No habrá más oportunidades para cambiar. No habrá más tiempo para prepararse. Tu destino estará sellado para siempre. Y si no has permitido que Dios complete su obra transformadora en tu vida antes de ese momento, estarás perdido sin remedio. Esta no es una exageración religiosa, es la verdad profética revelada en la palabra de Dios y confirmada a través de Elena G. de White. Y deberías sacudirte de cualquier complacencia espiritual que hayas permitido en tu vida. Pero aquí está la esperanza gloriosa. Si vienes a Dios ahora mismo, con sinceridad total y rendición completa, Él te recibirá. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán profundamente arraigado esté el pecado en tu vida. Dios puede limpiarte, transformarte, recrearte completamente. Su gracia es suficiente, su poder es ilimitado, su amor es inquebrantable, pero requiere que vengas ahora. Requiere que dejes de posponer. Requiere que tomes en serio tu salvación.
porque el ahora es tu tiempo de oportunidad. El presente es tu momento de decisión. Y cada instante que pasa sin que respondas al llamado de Dios es un momento perdido que nunca regresará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te ha convencido de que necesitas una transformación más profunda, te ruego que no resistas. No endurezcas tu corazón. No digas, mañana lo consideraré, porque ese mañana podría nunca llegar. Ríndete a Dios ahora mismo. Arrodíllate en tu corazón aunque estés viendo esto en cualquier lugar. Y dile, Señor, he estado jugando con la religión pero no contigo. He tenido apariencia de piedad pero no poder transformador. He estado confiando en mi membresía en lugar de en tu gracia. Perdóname, límpiame, transfórmame completamente. Ya no resistiré más. Soy tuyo. Y si haces esa oración con sinceridad total, Dios comenzará inmediatamente la obra de recreación en tu vida. No será instantánea, será un proceso, pero será real. Y cuando la crisis final llegue, permanecerás firme porque tu fe estará construida sobre la roca. Antes de despedirme, te pido que compartas este mensaje con otros que necesitan escucharlo. Alguien en tu vida está jugando con la religión sin tener una relación genuina con Dios. Alguien está confiando en su identidad denominacional, en lugar de en su conexión con Cristo. Y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan para despertar antes de que sea demasiado tarde. Compártelo, coméntalo. Déjame saber si este mensaje impactó tu vida. Y por favor, suscríbete a este canal porque seguiremos trayendo advertencias proféticas que necesitas escuchar en estos tiempos finales. Elena G. de White advirtió que el tiempo es corto. Los eventos finales se están acelerando, y Dios está haciendo su último llamado a la humanidad. ¿Responderás mientras todavía hay tiempo? Que Dios te bendiga y te guíe a una entrega total antes de que la puerta de la gracia se cierre para siempre. El tiempo para prepararse está terminando ahora.